Bueno, estamos dándole continuidad al programa con muchas visitas en esta fría mañana. Yo creo que la gente viene acá para meterse calentito porque está tan frío fuera. Vamos a recibir al defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, Ismael Rin. ¿Cómo va, Ismael? Muy bien, ¿Todo Guillermo. bien? Muy ¿Todo bien, bien? muy bien, Bueno, sí. y con alguien que podemos decir de la casa casi, ¿no? No sé qué visita es la que hace a Río Cuarto, pero por suerte es un visitante frecuente del sur cordobés. Por suerte, Guillermo, vos lo decís bien. Creo que la visita que tenemos hoy en Río Cuarto nos honra con su presencia desde hace muchos años y con muchísimos aportes de la Defensoría del Pueblo, ¿no? A la institucionalidad de un centro de mediación comunitaria que funciona en nuestra Defensoría, pero la Defensoría toda, porque, bueno, es muy generoso en compartir sus conocimientos y en brindarnos su tiempo. Tengo que decir, a mí me lo presentó el ex defensor, Guillermo Rivas, en el fin de su gestión. Me dice, mira, estamos terminando, tenemos que hacer, íbamos a hacer el cambio de gestión. A la semana venía Alejandro Nató. Es muy importante, me dice Guillermo, escúchalo porque tiene muchas cosas, vienen haciendo muchos aportes de la Defensoría. Y yo con mucha curiosidad empecé a ver quién era Alejandro Nató, y hoy que me brinde su tiempo y su amistad ya para mí es muy importante y muy significativo que haga estos aportes tan necesarios en estos momentos a la ciudadanía toda y a la Defensoría en particular. Bueno, y además Alejandro, a quien le damos la bienvenida, está salvándole los trapos, como dicen los chicos, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿no? Que está un poco desdibujada, no por su culpa, Alejandro, que es el que la está defendiendo a capa y espada, sino por la política y los errores repetidos. Bienvenido nuevamente al programa, Alejandro. Gracias, es un placer enorme y en verdad lo que acontece con la Defensoría del Pueblo de la Nación es que la Defensoría hay, sí, se trabaja, hace todo lo que tiene a su alcance para poder generar institucionalidad. Lo que es real es que no se elige defensor desde hace 12 años en la Argentina. Y esto es por falta de acuerdos políticos, por falta de consensos, pero también por falta de voluntad política. Sí, porque además lo debiéramos elegir nosotros, ¿no? El pueblo. Sí. No esperar que la política se digne a darnos el representante que necesitamos. Es lamentable que la imagen sea que la tiene que elegir el pueblo, pero en este caso no lo elige el pueblo. No lo elige la política. Lo elige la política. A través Nosotros de... le damos la delegación al pueblo, la democracia representativa. Sí. Pero bueno, evidentemente en esto no están cumpliendo. Pero hay algo muy interesante de lo que acabas de decir. Yo creo que la democracia representativa, esto de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, que lo prevé nuestra Constitución, y que al mismo tiempo formó parte también de un anhelo de los constituyentes en algún momento, se fue trastocando con el devenir de la política, porque la democracia representativa se apropió también de lo que son los resortes del poder. Y la democracia deliberativa, que es la participación ciudadana, es el lugar que tienen las personas para poder también hacer de las decisiones políticas públicas, debería tener un lugar más preponderante. El tema es que la democracia representativa no deja ni siquiera endijas reales para que la democracia deliberativa tenga un lugar. Y esto es un elemento de debate, no solo por cómo están los estados de los estados, sino los estados de la democracia. Esto afecta a la democracia, que los representantes se apropien exclusivamente de lo que son los resortes del andamiaje democrático, habla de qué tipo de democracia tenemos. Entonces... Bueno, a lo mejor les conviene, Alejandro, ¿no? Sí, les conviene, por ejemplo, le conviene mucho que no tengan a un defensor del pueblo activo que le esté zamarreando el árbol todo el tiempo. Sí, ¿no? Yo creo que esto de la conveniencia, en definitiva el defensor del pueblo es un contrapeso de poder, claro, por un lado, pero al mismo tiempo es un colaborador de lo que tiene que ser miles de reclamos, canalizador de miles de reclamos de los ciudadanos que tienen un lugar específico por la Constitución para poder hacer valer sus derechos, para poder plantear sus inconvenientes y al mismo tiempo para poder... ser tutelados en sus derechos humanos. Entonces vos tenés organismos que están instituidos constitucionalmente y que luego te generan desde lo institucional algo alicaído desde el punto de vista de su musculatura. Le quitan músculo, ¿no? De elegir a quien verdaderamente tiene que llevar adelante el organismo.
Y esto de sacarle músculo a los organismos públicos no hace otra cosa que generarle más poder al presidencialismo. Somos un país presidencialista y sí, pero Sí. por otro lado le exigimos a los presidentes más de lo que la democracia misma le puede Le exigir. seguimos contradicciones. Queremos que sea abierto, que tenga pluralidad en las decisiones, que llame al diálogo, pero después le exigimos que tome decisiones personalistas. Bueno, ambas cosas no se pueden hacer. Sí, qué bueno. O somos una cosa o somos otra, ¿no? Qué bueno lo que planteas. Es así, yo comparto plenamente. No Pero se puede. Los argentinos tenemos esa contradicción. Queremos que alguien que nos gobierne sea moderado, que llame al diálogo, a la negociación, que respetuoso de todas las instituciones. Si hace todo eso, decimos un presidente débil, que no tiene personalidad, no ejecuta, no usa la lapicera. Sí, totalmente. Entonces pongámonos de acuerdo que queremos. Totalmente. Yo creo que somos resultadistas, los argentinos, y ese es que no están mal. Si un presidente duro, personalista, autocrático, nos da respuestas y soluciones, no nos importa mucho el camino que tome. Dame soluciones. Y eso es un problema, ¿no? Sí, pero las soluciones no son mágicas, requieren consensos políticos y cualquier tipo de visión consensualista, de diálogo, está visto como tibieza en el poder. Claro. Esto verdaderamente es una contradicción, un contrasentido más que una contradicción. Sí, sí, efectivamente. Y además nos impide llegar a consensos mínimos para salir adelante, ¿no? Mínimos. Aquí hay sectores que están alentando que haya inflación y otros que la están padeciendo, y al poco tiempo se invierten los roles, unos pasan de un lado y el otro del otro, cuando la inflación nos hace mal a todos. Creo yo, creo que hay algunos que se benefician con la inflación, pero en líneas generales nos hace mal a la mayoría la inflación. Bueno, pero también aumenta la conflictividad social, el conflicto, ¿usted lo ubica en las ciudades urbanas? ¿Hay más conflicto en las ciudades de su perspectiva, Alejandro? Sí, los conflictos urbanos, sociales, están marcando lo que decíamos antes, qué tipo de democracia tenemos. Uh-huh. Estamos viviendo una época muy especial, sobre todo la época en la que el capitalismo mismo se estiró. El capitalismo generó reglas de juego en las cuales la exclusión es una naturalización ya. Se naturaliza que eso tiene que ser así. Vos decías recientemente... Es condición del capitalismo, me parece sí, a mí, ¿no? Sí, es una consecuencia que el capitalismo ni siquiera la problematiza. No. Entiende que tiene que ser así, claro, que tiene que hay ser un así. sector que financia es el con otro. sectores afuera. Es con sectores afuera. Y la realidad es que la política no debería permitir que existan sectores que se caigan del sistema. Entonces, los que están afuera, la pregunta es, ¿están afuera o pujan por entrar en clave de conflicto? ¿Y no es justo que pujen por entrar en clave de conflicto? ¿No es lógico que aquellos que están en los bordes o que están fuera de los bordes generen visibilidad para poder posicionar sus reclamos, sus demandas insatisfechas dentro del escenario público? Y el escenario público es donde es visible. ¿Y dónde? En las ciudades. Es en las ciudades donde se muestran las fracturas, las oposiciones, las contradicciones del actor social. Entonces, lógicamente, ahí viene cara y contra cara. ¿Cómo mira el poder un teórico anhelo de acción colectiva en las calles? Y como un desorden. Entonces la pregunta es, ¿quién ordena el orden? ¿Quién desordenó lo desordenado? ¿Y a partir de qué se plantean este tipo de acciones que van más allá de la puja por liderazgo, van más allá de quiero ser visible porque nadie me mira? Hay gente que ya no tiene voz. Hay gente que se le ha apagado la voz. Y el derecho a la palabra es un derecho que tiene que ser válido en cualquier democracia. Entonces, ¿cuál es el contenido y calidad de nuestras democracias si las personas que siempre tuvieron voz ahora ni siquiera tienen espacio para hacer valer su voz? Por eso es tan importante un organismo como la Defensoría del Pueblo. Porque también lleva adelante la voz de aquellos que se han quedado sin palabra y que solo a través de la Defensoría del Pueblo pueden canalizar su voz. Es muy bueno que sean las Defensorías del Pueblo las que organicen esto de polinizar alrededor de la gestión constructiva de conflictos.
darle y dotarle a los ciudadanos, a los vecinos, a los actores sociales, a los dirigentes sociales, a los docentes, de instrumentos de acción que le permitan canalizar las voces de aquellos desconformidades y descontentos que existen hoy en día. Es interesante lo que plantea Alejandro, porque esta mañana hablábamos con la gente de Jujuy, que está en clima social muy efervescente, porque además de los avances ya consagrados por el gobierno de Gerardo Morales, que está limitando la protesta, si un empleado público está en una protesta, lo sancionan, lo suspenden, o si un funcionario público va a una protesta, lo dejan 2 años sin la posibilidad de ejercer como funcionario público. No es una criminalización porque son sanciones administrativas, pero es el límite. Bueno, y ahora hay una reforma de la Constitución que avanza con esos derechos. La sociedad se resiste a perder la posibilidad de reclamo, porque si encima que vivimos en un tiempo de desigualdades consagrada, ni siquiera podemos patalear. Qué bueno que pongamos arriba de la mesa temas que son de política, que deberían estar en el debate político y que se soslayan y quedan solamente como noticias. Si uno verdaderamente quiere darle el sentido político a estas cuestiones, tiene que discutir las tensiones de la época. Y ahí ponemos en juego qué significan los conflictos para el poder. Y ahí ponemos en juego qué implican los derechos para las personas. Entonces, hablando de derechos, que vos hacías mención recién, las personas que reclaman tienen derecho a peticionar a las autoridades, tienen libertad de reunión, tienen la libertad de expresión, tienen el derecho a la protesta. Todo esto está consagrado en convenios internacionales, convenciones internacionales que tienen rango constitucional. Tiene un librito que está lleno de polvo, que es la Constitución Nacional. No está dentro de la Constitución, está en un artículo de la Constitución que es el artículo 75, inciso 22, que le abre la puerta a todas estas convenciones y la pone en pie de igualdad a la Constitución Nacional. En otro momento estaba por debajo de la Constitución, hoy está en pie de igualdad que la Constitución. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que son derechos constitucionales de las personas, son derechos fundamentales de las personas. Ahora, ¿el poder tiene capacidad de limitar esos derechos fundamentales? Y ahí viene un debate enorme. Yo decía antes, ¿quién ordena el orden? ¿Y cómo se concibe el desorden? Si una caja, como tal, hace que lo que está dentro de la caja salga, vos no lo podés meter adentro de la caja cuando la caja se rompió. El tema es el sistema. Entonces, si vos querés reordenar el orden, tenés que pensar en una nueva caja. No reencajar en la caja lo que salió de la caja cuando la caja está rota. Y es aquí donde estoy planteando esto de hasta dónde los derechos de uno pueden ser cercenados por la lógica de la mirada del poder. Y no lo pueden limitar esos derechos. Y es inconstitucional limitar esos derechos. Y alguien tiene que plantear esa inconstitucionalidad. Ahora, cuando lo quieren instituir constitucionalmente, algo que es inconstitucional a nivel Constitución Nacional, también deberían esas personas que van a ser constituyentes en ese lugar tener el control de convencionalidad necesaria para no poder hacer lo que van a hacer. Entonces no pueden limitar derechos constitucionales de las personas. Es una barbaridad política hacer esto. Y es una barbaridad política también concebir que esto es un espacio de posibilidad para el poder. Por eso el diálogo, por eso la canalización de la palabra, por eso la búsqueda de espacios de entendimiento a partir del conflicto y respetar que el conflicto es válido dentro del sistema democrático, yo creo que tiene que ser también asimilado por el sistema de poder. Por eso es tan importante lo que está haciendo Ismael, convocando a todas las fuerzas vivas de la ciudad para poder discutir alrededor de estos temas, para poder ver cuáles son las herramientas, para poder intervenir, pero al mismo tiempo, ¿desde dónde miramos esto? O sea, las desigualdades y las violencias están a la orden del día. Si son productoras y reproductoras de lógicas consecuenciales que tienen que ver con que naturalizamos barreras de invisibilidad que le ponemos a la otredad, a la alteridad, el otro ya no nos importa, sacame al otro de encima, estas miradas cruzadas que tenemos como sociedad, que hacen que las reglas de convivencia también estén trastocadas a partir del individualismo, a partir de cómo cada uno concibe su modo de ser dentro de este mundo. Y nos tenemos que preguntar, ¿hay lugar para seguir viviendo juntos?
Entonces, ¿cuántas cosas estamos haciendo y poniendo a disposición de todos como bien público para poder en verdad construir mayor convivencia? Porque la paz se construye todos los días, ¿eh? Lamentablemente, Alejandro, vos que coincidir plenamente con usted, no está en la agenda de debate en las elecciones. Estamos teniendo elecciones en donde ni este ni otros ejes están. ¿Dónde lo van a poder escuchar hoy, Alejandro, Ismael? En el Salón Blanco, Guillermo, a partir de las 17 horas. Ahí vamos a estar, con esta charla taller, con esta charla muy participativa que siempre plantea Alejandro, donde interactuamos, donde podemos expresarnos, donde podemos dar miradas y donde esos enfoques generan, por supuesto, tensiones que tratamos de resolver con las herramientas que Alejandro nos proporciona. Bueno, muchísimas gracias, Ismael, por traerlo al programa. Alejandro, un gusto que nos visite nuevamente, un placer. Y la verdad que nos frustra mucho que la política no se dé el margen, ¿no? Para escuchar las voces de aquellos que le están reclamando por la vía pacífica. Paren la mano, ¿no? Lamentablemente el sistema político solo reacciona cuando truena el escarmiento. Sí. Y debiéramos haber aprendido algunas lecciones ya, ¿no? Sí, sobre todo para agarrar los conflictos cuando recién aparecen, Claro, ¿no? efectivamente. Nosotros decimos en los sistemas de alerta temprana, en estos lugares donde, recién aparece la primera sintomatología y ahí hacer algo, tener una actitud proactiva con el conflicto. Sí. Y no esperar que el conflicto llegue a mayores y después de ahí, sacame la gente de la calle. Y el sacarme la gente de la calle es con la fuerza de seguridad. Y pedirle a la fuerza de seguridad y pedirle a la fuerza de seguridad ese rol es lamentar la presencia del Estado, no reivindicarla. Es la peor cara que puede mostrar el Estado. Entonces, hay otras caras que podría mostrar el Estado si trabajara bien con el conflicto. La primera sintomatología de aparición del conflicto. Y para eso es bueno que la capilaridad de la territorialidad esté presente. Sí. Hay fuerzas políticas que hoy están grimiendo meter preso a todo el que protesta, meter cárcel para el que protesta, si es planero, cárcel, pues si corta la calle, y hablan de una generosidad de su parte porque si no, meterle balas, ¿no? Bueno, y hay una porción de la sociedad que ve empáticamente eso. Me pregunto, el día que los afectados sean ellos y salgan a la calle, ¿van a aceptar lo mismo? ¿Cárcel y balas para ellos mismos? Lo digo sobre todo, y esto corre por mi cuenta, no lo involucro en el análisis, la clase media, que cuando le tocaron los ahorros, allá por el 2001, salió a la calle. Con la lógica que hoy la clase media está propendiendo, ellos hubieran estado presos o llenos de agujeros de bala. Porque fueron ellos los que salieron a la calle y cortaban y no respetaban la propiedad esa privada que ahora se dice. Iban, rompían los bancos estaban todos... yo estaba de acuerdo con esa protesta. Ahora, no se puede tener una lógica... cuando yo protesto está bien, cuando protestan los otros y me joden a mí está mal. Sí, esto a mí me hace acordar el tractorazo en la Plaza de Mayo, ¿no? ¿Sí? Subir los tractores arriba de la Plaza de Mayo. ¿Y qué implicaba eso? Esa protesta era buena para algunos. Ahora, cuando protestan otros, los mismos dueños de los tractores son los primeros que están en discusión con esto. Y yo no quiero llevar a una contradicción material en un problema de clases, ni mucho menos. Lo que quiero llevar esto es a decir algo que es un poco más llano. Hay una Donald Trumpización de la política, hay una bolsonarización de la política. Y hay muchos que creen que desde ese lugar, discursivamente, se pueden apropiar también de la exigencia con la misma lógica que tiene un actor social para poder pedir. Bueno, eso es un problema para mí, Alejandro, de los partidos políticos tradicionales. Una gran defección de los partidos políticos tradicionales. Le cuento una anécdota de una elección que hubo ayer en el Gran Río Cuarto, en una localidad pequeña en La Higuera. Una de las fuerzas políticas que casi gana, el impulsor del voto le decía a los fieles, no eran católicos, fieles de su congregación, tienen que votar a este candidato porque Dios me lo comunicó. Y cuando iban a preguntarle por qué iban a votar a determinado candidato, el pastor me dijo que Dios le bajó la orden
que tenía que votar este candidato. Y casi gana ese candidato. Sí. Eso es falta de política. Política partidaria, partidos tradicionales, defección en la política. Y bueno, estamos caminando un precipicio muy peligroso en la democracia con eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una realidad. Están todo el día bombardeando con, y acá lo estoy viendo en una pantalla, están todo el día bombardeando con robos. Sí, todo el día. Entonces están los unos y los otros. Cuando te bombardean con eso, están los unos y los otros. El autocuidado, el preservar lo propio, el cuidar a tu familia. Lógicamente está en juego. Y si viene alguien que dice que va a meter mano dura, si viene alguien que dice que basta de puertas giratorias, que te dice basta de garantismo, basta de zafaronismo, todo este tipo de cosas pareciera ser que prende dentro de la sociedad y no se habla de verdaderamente qué es lo que nos está pasando como sociedad. ¿A qué nos llevan estos discursos xenófobos, reaccionarios, donde no podemos poner en juego una cosa o la otra como si fuera lo mismo? El debate es mucho más serio. Y hay un libro muy interesante de Stefanoni que dice La rebeldía también es de derecha, que yo lo recomiendo para poder pensar alrededor de esto, que está diciendo que en América Latina este tipo de discursos ha calado hondo por el individualismo profundo que hay, pero también por que los mismos resortes de poder no están dando respuesta a cosas de autoafirmación del Estado que deberían estar dando respuesta. Entonces, yo como Estado me autoafirmo comprando más patrulleros, poniendo más policía, porque es lo que me pide la gente, pero en verdad porque no puedo con lo económico. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de autoafirmación del poder dentro de los espacios de posibilidad? Y que voy a reafirmar que la seguridad está cada vez más controlada por parte de aquellos que gobiernan. ¿Y cómo? Por el único punto de fuga, no por la política, no por estas discusiones políticas que nos debemos dar como sociedad. ¿Qué estamos haciendo entre nosotros para que nos estemos dividiendo tanto? Sino para poder, en definitiva, justificar algún tipo de rol del actor político frente a la sociedad a partir de las cosas que no puede. Las incapacidades del Estado quedaron al desnudo a partir de la financiarización. La pandemia lo desnudó más al Estado todavía. Mostró un Estado que podía con algunas cosas y gracias a que tuvo el Estado pudimos con algunas cosas, pero mostró un Estado también inerme frente a otro tipo de capacidades. Y los endeudamientos que nos generan apocamiento de presupuestos hacen que el Estado cada vez pueda menos. Entonces, el problema de fondo, que termina siendo la financiarización, no lo ponemos en el debate, no decimos, miren, nos están dejando sin reglas de juego. Entonces, ¿dónde puedo encontrar reglas de juego? Y poniéndome más duro, haciéndome más el Rambo. Entonces, eso de jugar al Rambo no hace otra cosa que exacerbar las xenofobias, los racismos, el odio al vecino, el cuidate del otro, el que no venga el otro cerca de mi casa o sacame el otro encima. Yo trabajo con las guardias en los hospitales en algunas provincias, donde hay unos y otros. Está el que presta el servicio de salud y lógicamente están los que van a ver a sus familiares. Pero también van bandas a hacer el aguante, algún acuchillado o algo por el estilo. Y los médicos dicen, mira, este no lo quiero acá. Y ahí tenés que discutir y resignificar el sistema de salud. Resignificar la palabra salud y resignificar la palabra hospital. El hospital es hospitalario, tiene que tener puertas abiertas. Vos querés cerrar las puertas. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar también qué es lo que estamos haciendo mal? Más allá de estas bandas que vienen, ¿qué es lo que está haciendo mal el sistema para irritar tanto a la gente en las guardias? Y esto es otra discusión también, pero esas discusiones no se dan. Dice, sacame al otro de encima. O ponemos barreras de invisibilidad donde no vemos el malestar del otro. Y parece que fuera natural. Y parece que fuera natural que yo que pago impuestos tengo más derecho que otros a exigirle al Estado que me saque al otro de encima. Entonces, no estamos transitando un camino muy peligroso que nos lleva a un abismo en el cual si no paramos en ese abismo, por lo menos a pensar, a ver qué hacemos con esto, a ver cómo tramitamos los bienes comunes como sociedad, a ver cuáles son los valores comunes que podemos empezar a construir de nuevo, a partir de una sociedad que quepamos todos. Bueno, me parece que estos temas están en debate. Y que los tenemos que poner en debate. Para el que tenga ganas de seguirla, a las 17 en el Salón Blanco. Así es. Lamento no poder darle continuidad en el programa de la tele a la charla, porque se solapa con el horario de la disertación en el Salón Blanco, pero le agradezco que haya venido al programa. Como siempre, un placer, Alejandro. No, para mí es un gusto. Muy Gracias. amable. Ismael, ¿algo más?
No, simplemente invitar, repetir la invitación a partir de las 17 en el Salón Blanco. Les esperamos a quien quiera participar. Va a ser una charla muy, muy interesante. Muchísimas gracias por estar esta mañana en la Defensoría del Ataque.